Buenas noches, profesora. Mi nombre es Dorita Hernández. En esta noche voy a estar presentando mi caso clínico que seleccioné en mi práctica universitaria en que es edema agudo de pulmón, que es uno de los que realicé en prehospitalaria en la Caja del Seguro Social. A manera de introducción, puedo destacar de que el edema de pulmón es una condición que cuando se acumula líquido en el intersticio, que es el tejido de soporte que se encuentra en los vasos capilares y pulmonares, que llamamos alvéolos. En el edema agudo de pulmón, como es una emergencia médica que requiere atención inmediata, es una de las que seleccioné porque llamaron más mi atención. En esta presentación voy a mencionar sus manifestaciones clínicas, su fisiología y toda la información que pude recabar y la información que pude investigar sobre el edema agudo de pulmón. Brevemente voy a hablar sobre el lugar de rotación práctica que fue la Caja del Seguro Social. En mi caso fue en la provincia de Colón, en el puesto P30, en la ambulancia 1879, en el departamento de Enje, donde realizamos traslados en su mayoría desde la Policlínica de Sabanitas, San Juan, hacia el nuevo Hospital Manuel Amador Guerrero. Y del Hospital Amador Guerrero hacia la ciudad de Panamá, fuimos a las diferentes instalaciones de salud, como el Santo Tomás, el Hospital del Niño. También fuimos a lo que fue el complejo hospitalario y la ciudad de la salud. En la fisiopatología del edema agudo de pulmón, podemos entender que en condiciones normales el fluido se mueve entre los vasos sanguíneos y los espacios que los rodean. El edema es producido cuando la capacidad del líquido supera el estado normal del paciente y este llega a un estado crítico, donde normalmente un adulto los sacos pulmonares son el sitio principal de flujo desde la vasculatura pulmonar, pero cuando ocurre un edema pierde totalmente su normalidad y hay una alteración que provoca entonces el deterioro de la salud del paciente. Puede ser de manera súbita, el paciente siente que hay un ahogamiento, que no puede respirar, que no puede hacer esfuerzo mínimo porque está con mucha dificultad respiratoria. Al ocultarlo podemos ver que hay ruidos pulmonares. Todo esto va deteriorando su condición. Puede ser unos más graves que otros, pero siempre requieren una atención inmediata, oportuna y eficaz. El edema agudo de pulmón se inicia cuando en el ventrículo izquierdo del corazón no se puede bombear sangre eficazmente y no se puede recibir en los pulmones, lo que lleva a un aumento de la presión en la aurícula izquierda y subsecuentemente a eso las venas pulmonares tienen un incremento de la presión hidrostática capilar y de la presión oncótica del plasma, que provoca que el líquido pase hasta el intersticio pulmonar y los alvéolos. Vamos a hablar de la ley Starling, que habla sobre el intercambio capilar intersticial de los fluidos. Cuando la presión hidrostática y oncótica exceden su capacidad, es como que el líquido pasa de un lugar a otro. Entonces, este líquido no permite que haya una función normal y haya un aumento de la presión. Cuando hay aumento de la presión, todo el sistema se ve comprometido. El sistema linfático, que es uno de los que hace que no haya retención de fluido en los pulmones, los linfas no pueden absorber normalmente lo que son los fluidos y reabsorberlos.
No pueden reabsorber ni absorber porque hay un flujo masivo de líquido en los espacios pulmonares. En el espacio perivascular y peribronquial, ellos actúan como un reservorio de fluido. Entonces, cuando hay un edema agudo de pulmón, los linfas no permiten que este pase hacia el mediastino, que se pasen hacia otras cavidades. Entonces, se acumula el líquido y esto hace que haya un desequilibrio total en los pulmones de las presiones y de los fluidos. El edema agudo de pulmón cardiogénico es cuando la presión hidrostática elevada da resultado de un edema hidrostático. El fluido del edema tiene menos de un 60% de proteínas en el plasma de un paciente, comparado con la sangre. Cuando la presión capilar que hay en los pulmones es de 20 milímetros de mercurio, para que no se salga el líquido del espacio intravascular y no supere la absorción del mismo. El edema cardiogénico es cuando hay elevación de las presiones venosas pulmonares y de la aurícula. Un 80% de los pacientes con insuficiencia cardíaca padecen de un edema agudo de pulmón. También los pacientes que tienen trombosis, los pacientes que tienen otras patologías de fondo, son muy susceptibles a que tengan un edema agudo de pulmón. El edema cardiogénico resulta un poco diferente, porque este es luego de una lesión en la célula, en las proteínas y los líquidos, que hacen que cambie la permeabilidad. Este puede ser como traumas, por sobredosis de opiáceos y por otros factores externos que pueden hacer que el edema sea no cardiogénico. Entre los cuadros clínicos podemos destacar la disnea, esa falta de aire que tiene el paciente, esa dificultad para respirar, el aumento de las respiraciones, el aumento de las respiraciones, de los latidos por minuto. También tienen hipoxemia. A la ocultación, los pacientes tienen estertores pulmonares, muchas veces tienen tos con estupo, a veces puede ser rosado por la cantidad de sangre que los pacientes escupen. También hay galopes, hay hipertensión, que es común cuando la función ventricular izquierda no es buena debido al estrés y al aumento de cetocolaminas endógenas, que son las que regulan el estrés. Ahora voy a presentar mi caso clínico, que fue una paciente femenina de 42 años que atendimos en la provincia de Colón, en Cativá. Ella llamó al número de emergencias porque ella sentía una falta de aire progresiva, ella no podía caminar en su cuarto normal porque sentía que mucha dificultad respiratoria. Al ver a la paciente, nosotros la vimos bastante sudorosa, pálida. Sus signos vitales eran 127, 72 la presión arterial, la frecuencia cardíaca la tenía en 90, la frecuencia respiratoria en 22, su saturación en 88, la temperatura en 36.5 y la glicemia la tenía en 100%. A la evaluación secundaria, le hicimos la evaluación secundaria, el sample. Preguntamos sobre sus alergias, ella no tomaba medicamentos. Esta paciente tenía insuficiencia cardíaca congestiva, no controlada, que es de fondo de su edema agudo de pulmón. Ella también tenía enfermedad renal estadio 1 y la paciente al examen físico notamos que tenía anasarca generalizada, súper inflamada, con signos de Godet y distensión abdominal. También se le hizo la nomotecnia Alicia sobre la aparición de dolor. Ella refirió que era una evolución de 4 horas, le dolía el pecho, le irradiaba hacia el estómago, era de carácter opresivo y nos refirió un 9 de 10 con intensidad.
Ella dice que sus aliviantes eran colocar 3 almohadas para poder estar sentada porque no podía recostarse y tenía una sensación de que se sentía como llena de líquidos y literalmente estaba llena de líquidos. El manejo prehospitalario que se le dio, aparte de la toma de signos vitales, fue canalizarla, colocar el monitor para ver su ritmo cardíaco, estaba con taquicardia y su estado hemodinámico. Le dimos el manejo correspondiente y la trasladamos hacia el hospital. En el tratamiento que se le dio de oxígeno, le colocamos una máscara con reservorio a 12 litros por minuto y le colocamos furosemida y morfina, que eran con los medicamentos que contaban, ya que no había nitratos y el ventilador no se pudo utilizar. Lo que se pudo haber hecho con esta paciente era administrarle los nitratos. Pudo ser nitroglicerina o nitracisosorbide, la furosemida que sí le pudimos colocar. Me hubiera encantado poder ver cómo le colocaban la ventilación mecánica a presión positiva no invasiva, pero en este caso no se logró. Y la administración de morfina. Al trasladarla, ella estaba se notaba un poco mejor en su estado, no al 100%, pero estaba un poco mejor. Cuando la ingresaron al hospital, la ingresaron a unidad de cuidados intensivos y en el turno siguiente que yo tuve la oportunidad de trasladarla hacia el hospital, hasta hacia la ciudad de la salud, en donde nuestro diagnóstico presuntivo fue edema agudo pericárdica, anemia severa y tenía una perfusión pericárdica de 3 centímetros con riesgo de taponamiento cardíaco. Entonces la trasladamos del hospital Manuel Amador Guerrero para que le realizaran una pericardiocentesis. Nosotros fuimos y la paciente fue retornada porque no requería el procedimiento. Una de las limitaciones principales que noté dentro de esta atención fue las dificultades en cuanto a los insumos médicos, ya que no pudimos colocarle todos los medicamentos oportunos o necesarios a la paciente porque en la ambulancia no había medicamentos, porque como se basa mucho más en lo que son traslados, estos medicamentos no son utilizados, nada más tenían furosemida y también porque la máscara, el, el ventilador no estaba completo, no tenía las máscaras, no tenía los corrugados, estaba incompleto. Entonces por ello no pudimos darle la atención como se debía a la paciente. Entonces si tuviéramos esos implementos, quizás se hubiera podido tener un mejor resultado. También, a mi parecer, la coordinación con el despacho, porque a la hora de entregar a los pacientes, muchas veces íbamos a las instalaciones de salud y no podían ser recibidos porque no tenían seguro o tenían seguro y en ese lugar no aceptaban personas con seguro y teníamos que llevar a los pacientes de un lugar a otro. Esas fueron una de las limitaciones principales. También para mí, em, yo pienso que los paramédicos deben tener una preparación constante para saber cómo es el funcionamiento de los equipos, porque muchas veces los TUN decían que ellos no habían utilizado